TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Mujeres y participación política. Ser ciudadana en este país no siempre significa el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y una participación efectiva en la vida democrática del país. ¿Por qué? Es uno de los temas que vamos a analizar el día de hoy. Quédense con nosotros. Por supuesto, abrimos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El reconocimiento de la igualdad de género como elemento fundamental para lograr el desarrollo en todos los niveles es indiscutible. La exclusión de la mujer supone desperdiciar la mitad del talento de nuestro país. En el terreno de lo político, la participación de las mujeres es fundamental. ¿Cómo se puede hablar de equilibrio y justicia cuando el poder político está monopolizado por un género? ¿Cómo hablar de representación y equidad cuando la mitad de la población está excluida, invisible y ajena? La participación de las mujeres es, pues, un asunto indispensable. Si se les excluye, nunca podremos hablar de calidad democrática. Como resultado de diferentes medidas institucionales y del trabajo activo de la sociedad civil, México, a través de reformas, ajustes y modificaciones legislativas, así como de la firma de tratados internacionales, ha adquirido en los últimos años la obligación de promover la participación política de las mujeres. Esto ha dado como resultado no solo el aumento de la representación femenina, sino también un cambio radical en la cultura política mexicana. Hoy, la presencia del género femenino en los cargos públicos ha dejado de ser la excepción en nuestro país. A pesar de los avances, aún falta mucho camino por recorrer. Ninguna mujer ha ocupado el cargo más alto en la administración pública, y solo 5 han sido candidatas para hacerlo. Los pasos futuros en la lucha por la participación política de las mujeres serán sin duda los más difíciles. No ceder en este esfuerzo le compete al Estado, pero también a la sociedad en su conjunto. Hombres y mujeres trabajando por una sociedad equitativa y justa, donde la diferencia entre los géneros nos une y complemente, más que separarnos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Para platicar sobre este tema, bienvenida Sara Lovera, periodista y activista. Sara, qué gusto. Igualmente, María Elena, muchas gracias. Compartir el espacio con ustedes. Maite Azuela, analista política y activista. Maite. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo están? Qué gusto Muchísimas compartir gracias. con ustedes. Silvia García Fajardo, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Silvia. Bueno, vamos a platicar de estos temas. ¿Qué pasa con la representación, la participación política de la mujer, más allá de lo que dice la norma? Y empiezo a manera de contexto con un compromiso de México. En el año 2000, hace apenas 13 años, los 189 países miembros de Naciones Unidas, México incluido, adoptaron los objetivos del milenio. 8 propósitos de desarrollo humano que acordaron conseguir lograr en el año 2015, que ya está a la vuelta de la esquina. Uno de ellos es la igualdad de género. Abro el tema en la mesa. ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Dónde están los claroscuros? ¿Cuál es su diagnóstico de la igualdad de género en México a 2 años de que se cumpla ese compromiso? A ver, Sara. Bueno, yo creo que el problema de la igualdad entre hombres y mujeres está íntimamente ligado, como bien dice este programa, a la calidad de la democracia. Y desgraciadamente México es uno de los países que está en los primeros lugares de la gran desigualdad social, económica y, por supuesto, entonces, política y cultural. Creo que fueron muy ambiciosas estas metas cuando lo que tenemos es un país
con muchos problemas de igualdad en todos los sentidos para hombres y para mujeres. De modo que me parece que vamos a entregar muy malas cuentas porque desde mi perspectiva los hechos, las cifras, los acontecimientos cotidianos y lo que vivimos nos reflejan que la desigualdad de las mujeres y los hombres está centrada en el tamaño de la violencia contra las mujeres. No podremos hablar, aunque tengamos muchas funcionarias, como tú bien dices, el 33% en la Cámara de Diputados, si lo que tenemos, de acuerdo con Naciones Unidas, en la última reunión que tuvieron en marzo en la ONU en Nueva York, se hacía un resumen de más o menos 38,000 mujeres asesinadas en la última década en este país. Quiere decir que ahí se concentra lo que algunas académicas llaman el odio contra las mujeres, pero yo diría que ahí se concentra la no aceptación de la desigualdad, de la igualdad. Porque efectivamente, por razones económicas, sobre todo por necesidades del capital, las mujeres hemos ingresado a todas las áreas de relación de este país. Estamos en las áreas económicas, somos un poco más del 37% en la fuerza de trabajo organizada, estamos produciendo para el país, estamos en todos los campos, somos profesionistas, científicas, maestras, amas de casa, trabajadoras domésticas, etcétera, etcétera, estamos en todos los campos y ahí no se preparó a esta sociedad ni a esta democracia para decir que podemos estar hombres y mujeres ahí. Y el reflejo, desde mi perspectiva, cosa que apenas empiezan a estudiar las académicas, tiene que ver con este choque en los campos específicos donde las mujeres hemos ingresado, que se responde con violencia. Y entonces esa es una negativa a la igualdad. Como intrusas, como bien señala un libro muy interesante sobre lo que ocurre al interior de la UNAM con las mujeres. Exactamente, exactamente. Está estudiado lo de las mujeres en la UNAM, que es increíble cómo las académicas tienen dificultades para llegar a los puestos de decisión, ¿no? Cómo sus voces no son escuchadas, cómo ha sido tan difícil pasar de los estudios de género a la igualdad. Por eso es tan importante el acuerdo reciente del rector que dio a conocer el 8 de marzo respecto de una pues normativa para la igualdad dentro de las relaciones universitarias, como lo ha puesto los órganos electorales en el IFE, hablando de lo que todavía llamamos cuota de género, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es tu diagnóstico, Silvia? Pues sí, bueno, justamente coincido con Sara, pues hay muchas cuentas que entregar todavía, ¿no? En algunas cosas se han hecho pasos, sin embargo no son suficientes. Particularmente en cuanto a la participación política de las mujeres, si bien es cierto, la implementación de las acciones afirmativas han incorporado a un mayor número, a través de las cuotas de género, han incorporado a un mayor número de mujeres al espacio de la toma de decisiones, como son principalmente los congresos. Sin embargo, pues se habla, bueno, actualmente a la fecha no hay todavía el logro al 40%, todavía estamos alrededor del 37% de mujeres en el Congreso, y la idea es que se logre pues una equidad en términos de, o igualdad en términos de 50-50, o sea, todavía necesitamos avanzar mucho más, y todavía también es un poco empezar a trabajar y cambiar los patrones culturales, sobre todo porque estos patrones culturales están haciendo que en el caso de las cuotas, a pesar de que sean obligatorias y que los partidos tienen que hacer una serie de ajustes internos, todavía encontramos muchos problemas, sobre todo porque las mujeres, pues parece ser que seguimos o siguen siendo invitadas, se ven como invitadas a la política. En el caso de las cuotas, pues a veces se dan muchas trampitas, ¿no? De parte de los propios partidos políticos para cumplirlas, porque generalmente las colocan en pues puestos de suplentes, ¿no? Y bueno, logran cumplir la cuota, pero en realidad pues no hay una... No significa que lleguen, iguales. Exacto, ¿no? Por otro lado, las ponen en distritos muy difíciles, distritos prácticamente perdidos en función de los análisis, ¿no?
Y entonces ponen a una mujer, a ver si se pierde, pues a veces parece ser que no se pierde nada, ¿no? Por otro lado, también el problema es que a nivel federal es una legislación en donde justamente obliga a la cuota. Y en el caso de los estados, pues sigue siendo a manera de promoción, a manera de promover las cuotas, más no como una especie de obligación. Y lo que ha dicho un poco la investigación es que hay que dos cosas, ¿no? Por un lado, hacer que los procedimientos democráticos de los partidos sean más abiertos, porque muchas veces las cuotas no aplican en esos procedimientos democráticos, ¿no? Llamados internos de los partidos políticos, porque bueno, son procesos democráticos, ¿no? Y entonces parece ser que la cuota se tiene que aplicar aparentemente más en las listas de partido, pero igualmente, ¿no? A veces sucede que se colocan en los últimos lugares, como suplentes, y entonces depende de la dinámica y del logro de los votos que tenga cada partido. A veces, en algunos casos, sí alcanzarán representación proporcional, porque en este país la representación proporcional es muy distinta para los partidos de oposición como para el PRI, por ejemplo. En algunos casos, en algunos estados, por ejemplo, el PRI no accede a listas de representación proporcional porque, en la tendencia indica que va logrando ciertas mayorías. Entonces, la representación de la cuota en las listas para los partidos de oposición es una verdadera área de oportunidad. Y entonces dicen, ahí ponemos a fulano, perengano, sutano, y no colocan a las mujeres en esos espacios, porque son puestos seguros, ¿no? Entonces es un poco también trabajar y hacer la cuota obligatoria. Algunos partidos ya las tienen en su normatividad interna, pero otros no. Pero están lo que como está a reflejando discreción. es que entre la simulación no hay una verdadera mirada como igual. No te veo como igual. Maite, ¿cuál es tu diagnóstico? México tendrá que rendir cuentas sobre este tema. Sara, de manera muy amplia, pues nos dice vamos a entregar malas cuentas, y Silvia de alguna manera nos dice particularmente en el terreno político estamos muy mal paradas. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues mi diagnóstico, quizá estoy menos pesimista, aunque sé que hay mucho por hacer, pero por ejemplo revisando la meta que puso la ONU en la cuarta conferencia de Pekín para que en el 2000 los países pudieran tener por lo menos el 30% de participación de las mujeres en el Parlamento, creo que, y ya lo comentaba Sara, por lo menos en el Congreso federal ya cubrimos esa cuota que parecía hace 2 décadas, ¿no? Imposible de alcanzar. Ahora, el problema efectivamente se centra en los congresos locales, en donde no alcanzamos, la media es el 25%. Pero bueno, tienes congresos que casi alcanzan el 30 y congresos que no rebasan el 5. Entonces ahí tendríamos que revisar congreso por congreso cuáles son las diferenciaciones tanto en su legislación local como en la dinámica de los propios partidos políticos, en donde empiezan ahí las limitaciones para que lleguen precandidatas y candidatas o queden como suplentes. Creo que podemos después dedicar una revisión específica a qué es lo que está causando que no rebasemos el 30% en lo federal, pero que además no lo alcancemos en lo local. Entonces yo diría, en general, pues vamos paso a pasito, donde se nota todavía la disparidad y podría ser mucho más fácil de impulsar, sobre todo porque depende de voluntad política y de los ejecutivos, es, por ejemplo, actualmente solo tenemos 3 secretarias de Estado, ¿no? Lo cual implica que tenemos 12.5%, son 24 secretarías y 13 le dan a mujeres. Ahí podría haber, sin una equidad del 50, pues sí una del 30, ¿no? Tendría que haber un poco más impulso de cómo colocar a mujeres que además tienen experiencia y conocimientos suficientes para poder dirigir una secretaría de Estado. Y en las presidencias municipales solo alcanzamos el 6.5% de participación de las mujeres. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios, porque además es el que más cercano está a la comunidad, en donde más decisiones se toman con respecto a la vida cotidiana de las personas, y creo que ahí las mujeres podrían tener un super papel ejecutivo. Entonces, no solo echarle los ojos al legislativo, que pues bueno, ahí están las metas de la ONU, sino también empezar a ver qué está pasando en el ámbito ejecutivo, que las mujeres están completamente marginadas de participar en cargos de elección popular o incluso de designación de los propios gobernadores o del presidente de la República, ¿no? Frente a un fenómeno, pues, uno se pregunta cuáles son las raíces, el por qué. Y yo me di a la tarea de tratar de encontrar alguna raíz, algún origen.
Encontré en la investigación que publicó la colección de cuadernos de divulgación de la cultura democrática del IFE, una investigación de Estela Serret. Ella dice, en su ensayo Género y Democracia, y aquí abro las comillas, la superioridad natural de los hombres sobre las mujeres se debe, a decir de Aristóteles, sí señor, estamos allá, en los 300 y pico antes de Cristo, que debido a la menor virtud, a la menor capacidad de razonar de las mujeres, debían estar excluidas. Las mujeres resultan así fuera de la esfera pública a causa de que se les considera una incapacidad natural, o sea, ellas nacían así, para poder discernir. Y yo me preguntaba cuando leía yo esto, ¿será posible que este pensamiento aristotélico tan antiguo de aquella Grecia esté presente hoy en nuestra cultura mexicana y en tantas partes del mundo, Sara? ¿Qué experiencias habrá tenido Aristóteles con su madre y sus hermanas? Tan mal le fue como para pensar que de manera no natural ¿no? tenía un problema para identificar, decía, lo bueno de la virtud, es decir, lo bueno de lo malo. Pero dejen ustedes a Aristóteles que esté presente hoy en día. Está. Tendríamos que retrotraer, yo no sé del mundo oriental, pero en la cultura occidental hay una historia tejida desde Aristóteles de dónde tienen que estar las mujeres y dónde tienen que estar los hombres. Y las mujeres no solamente tienen incapacidad pública desde esta perspectiva filosófica, ¿es Aristóteles? No es Aristóteles, pero uno de ellos, el que dice el asunto de la equidad, darle a cada quien lo que merece. Por eso esta palabra ha sido desechada de Naciones Unidas para hablar de igualdad y para hablar hoy de igualdad sustantiva. Hay un prejuicio histórico en la cultura occidental que tiene hitos en la historia. ¿Tú te imaginas? Se está construyendo el Estado moderno, la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa se declaran los derechos del hombre universales. Y entonces hay una señora que se llama Olimpia, no sé pronunciar su apellido en francés, de Gauges, se escribe, y llegó y dijo, aquí está la Carta de Ciudadanía, estamos tumbando al rey, estamos construyendo una república, las mujeres tenemos derechos y así se llaman. Ella escribe una carta en 1779, más o menos, y dice, aquí están los derechos de las ciudadanas. Y la señora es sacada del Congreso, se diría hoy, del mismo sector y del mismo partido. Invitada a salir. Invitada a salir y después la degollan. Su atrevimiento fue increíble. Ya en las clases de Francesca Gargalo se recuerda esto profundamente y se dice, esto dio origen a esta palabra que nos molesta y de la que tenemos prejuicio ahí, eso dio origen a las asambleas de mujeres y al feminismo. En el momento en que se fue a plantear, estuvimos en la guerra, nuestros hijos se murieron, se manchó de sangre en nuestras casas, y entonces lo menos que queremos es que nos consideren. Lo mismo hicieron las mexicanas en 1824 en Zacatecas, ¿no? Y llegaron y dijeron, bueno, señores, ya hicimos la independencia, queremos los derechos ciudadanos. Nos tardamos 150 años en obtener estos derechos después de 1824, hasta 1953, menos de 150, pero fue una batalla enorme. Hay incredulidad de que tenemos la misma capacidad. Los partidos políticos, cuando deciden esto de las listas, ellos dicen, pero si las señoras no pueden, no quieren, no tienen capacidad, ¿por qué viene una señora jovencita? ¿Tú te acuerdas de esta crítica en los medios de comunicación de una joven diputada que además de ser muy joven tenía la falda corta y no sé qué había dicho en el Congreso y fueron unas críticas? Ahí está, esa cultura aristotélica, permanentemente. Y yo digo, ¿dónde está el problema que no hemos resuelto? El que las mujeres nos seguimos viviendo y nos siguen viviendo solamente en dos estatutos, el de la maternidad y el del amor romántico. Y nosotras, mi mujer. Mi madre y mi mujer. Ya. Y mi objeto sexual, mi amante. prostituta, mi amante, ¿no?
Es decir, somos objeto y somos esto que dice Aristóteles, hechas de ternura y de quién sabe qué, porque solamente somos reconocidas como madres. Esto que parece tan absurdo sigue funcionando adentro de nuestra cabeza, en hombres y en mujeres. Por eso yo digo que las mujeres, dice el reportaje de introducción, que con estos cambios cuantitativos de la cuota, hemos conseguido cambios en la política. No, yo creo que la política nacional en México sigue siendo un mecanismo de lógica masculina, donde las mujeres no están como mujeres, con su estructura histórica y con sus aportaciones históricas, sino está como uno más de los hombres. Ellas son obligadas en el momento en que tienen una posición, por el contorno, por el contexto, por la manera como se negocia, se decide, se arman las leyes, se hacen los acuerdos, se piden los requisitos. Las mujeres entran al mundo de los hombres, otra vez, salen de su casa para trabajar, están en todos los espacios y entran al mundo de los hombres, entran al mundo de los hombres en la política. Y la lógica política se las come. ¿Qué significa esto? Significa... Y estoy pensando hasta la vestimenta, significa con lo que comenzamos y es el objetivo de este espacio. Significa que no necesariamente mejoran la calidad democrática, sino que se adhieren al principio del partido, a las reglas del partido, a las reglas de cómo se consiguen los recursos en los espacios de los congresos. Eso no quiere decir, y eso sí me parece una revolución más o menos cercana de los últimos 15, 20 años, que algunas de estas mujeres que entran a los espacios de poder no tengan conciencia de mujeres. Muchas la han tenido. Tenemos una revisión y cambio legislativo muy importante que solamente ha sido empujada o de manera principal por las propias mujeres. Y ahí sí que tenemos esta ganancia, que aunque sea muy lenta, tiene que ser reconocida. Desde las primeras modificaciones que yo me acuerdo de una señora Layuz, que puso para la ley del divorcio, ¿no? O de las señoras del PRI, que hicieron posible que hubiera el espacio para las mujeres en los ejidos, las famosas guayins, ¿no? Hasta todas juntas, diciéndole al Tribunal Electoral, los partidos no quieren el 40%. Y no quieren cumplir con lo que dice la modificación del IFE, entonces nos juntamos, solamente ellas, pluralmente, es decir, del rojo al amarillo pasando por el azul y el anaranjado, y dicen, y las mujeres de la sociedad civil, y dicen, a ver, están violando la ley. Y hemos tenido este crecimiento solamente por un dictamen, porque la norma obliga. Pero hay una sentencia. Los partidos lo sentencia el Tribunal Electoral para que cumplan con esta acción positiva de la cuota. Es el colmo. Es la única manera como creció de un salto. Uno puede ver la estadística histórica y tú ves que son el 5%, 3 diputadas en el 53, luego el 8%, luego el 9%. Luego pasar de ahí al 12%. Fueron como 15 años y luego pasamos al 20 con unas dificultades espeluznantes y ahora crecimos como del 24 al 33, es decir, fue un salto solo por una sentencia. ¿Qué significa? ¿Qué nos están diciendo ahí los partidos políticos, los dirigentes? Pues que nos ven como Aristóteles veía a las mujeres. Y solamente obligados, ¿no? Sentenciados, es decir, judicializados, es el colmo, ¿no? Pero esa es como la realidad. Silvia, Maite, ¿cómo la ven ustedes? Pues sí, coincido ampliamente con Sara. Sigue ahí ese pensamiento de que no tenemos la capacidad para razonar como ellos razonan, para decidir como ellos deciden, para tener esta serenidad, se supone, esta frialdad. Sí, pues justamente en parte es el que se les ha excluido de las tomas de decisiones en el espacio público y generalmente se consideraron como algo del espacio privado, ¿no? Esto es como mamás, como madres cuidadoras,
protectoras, en fin, ¿no? El asunto es que lo vemos que esta cultura es un poco en ese sentido machista, es decir, donde se le da preferencia o ciertos privilegios en general a los varones sobre los cuerpos de las mujeres, muchas ocasiones, y entonces se les ha excluido de esta toma de decisión. Tan es así que, bueno, en México también alcanzamos hasta recientemente el voto femenino, ¿no? Cuando en otros países, bueno, ya tenían una tradición más o menos de 1900 y tantos para acá. Y no solamente es votar, ¿no? Ya iba más allá, participar en los puestos de representación, en la toma de decisiones, pero que a la fecha sigue persistiendo esta cultura pues machista donde no se valora o no se considera la participación de las mujeres. Y precisamente es parte de que cuando se empiezan a incorporar de manera masiva, por ejemplo, al espacio laboral, pues empieza a haber un incremento importante de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque implica salir de su espacio pues privado donde generalmente se ha traducido y empieza a enfrentarse a la política de entrada, que es un ambiente muy masculino, ¿no? Y entonces hay que aprender códigos, hay que aprender conductas, hay que aprender formas de hacer política y que a veces pues choca, ¿no? Con la propia, pues los propios roles de géneros que van teniendo unos y otros, ¿no? En particular las mujeres. Y lo comentaba esto porque, por ejemplo, a veces no solamente en el ámbito legislativo, sino en los ámbitos locales, por ejemplo, los horarios, ¿no? Los horarios a veces en los cuales se trabaja, a veces resultan ser muy tensionantes para mujeres cuando, bueno, la mayoría son madres, por ejemplo, ¿no? Que tienen reuniones muy tarde, comienzan a las 11 y no saben cuándo acaban, ¿no? Y muchas de las mujeres tienen pues la responsabilidad o los hijos, ¿no? En un bar, ¿no? Vaya, en diferentes espacios, ¿no? Vamos y negociando. Exacto. Bueno, y el asunto es que esto pues ha generado que muchas mujeres precisamente a veces no quieran participar algunas, y otras que los partidos de repente digan, es que no hay mujeres, miren, ya abrimos la cuota, pero no hay mujeres. No, y por supuesto que hay muchas mujeres. Pero a veces las propias condiciones no generan que las mujeres se sientan cómodas. Sí, porque incluso en las estructuras generalmente de los partidos vemos que la base más sólida, la base de mayor trabajo en términos de las actividades como militantes, la base principal está compuesta generalmente por mujeres. Pero conforme va la estructura de decisión de los propios partidos, al final arriba, a veces las cuotas de género en las estructuras partidistas pues también son pues muy limitadas y a veces a ciertas áreas específicas, ¿no? No en áreas pues más de toma de decisión. Entonces, pues a veces decían, bueno, ¿por qué las mujeres no deciden participar? No, es que sí quieren, pero desafortunadamente a veces hay una serie de cosas que tienen que sortear. Primero, en un primer proceso, es cuando quieren lograr las candidaturas. Una vez que las lograron, la campaña, ¿no? A donde se enfrentan a muchas situaciones, a veces hasta el desprestigio en la comunidad, en la sociedad, o buscan atacarlas hablando de su pasado, a qué se dedicaba, en fin, a veces a tener una crítica muy fuerte. Y luego un tipo de información que no revelan de los hombres, ¿no? Pues si revelan es bien vista, ¿no? Un escándalo de la vida privada de un hombre provoca admiración, un escándalo en la vida privada de una mujer provoca desprecio. Por ejemplo. Sí, y en ese sentido, el tercer momento es, una vez que ya están en las esferas de poder, todavía cómo siguen pues negociando, tratando de incorporarse, ¿no? Y bueno, es una carrera que, bueno, con el tiempo se ha ido logrando, se ha logrado mayor experiencia y todo, pero bueno, es una batalla que definitivamente, pues por supuesto, no se ha ganado, ¿no? Todavía habría que pensar en muchas otras cosas. Incluso en un estudio que hizo el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues mencionaba, ¿no?, cómo en estos procesos las propias mujeres van sufriendo una serie de situaciones de acoso político,
de discriminación, que en el fondo el acoso, la discriminación, la exclusión, desde mi punto de vista es una forma de violencia, ¿no? Y entonces ya tanto cuando están como legisladoras o autoridades municipales, pues muchas veces ya que ganaron la elección, que ya se la rifaron ahí, ya están ahí, entonces de repente, vamos a sustituirlas, ¿no? Porque ya le invitaron a trabajar a otro lado, o porque casualmente se enfermó, o por alguna razón, y la sustituyen, o para que renuncien a favor de sus suplentes. Sí, lo que eran las Juanitas. Famosas Juanitas, ¿no? Y luego en el ejercicio de sus funciones, lo más terrible es que, bueno, generalmente se les da una mayor exigencia que a los varones, ¿no? Las presionan para adoptar ciertas decisiones a favor de ciertos grupos o intereses, pues su acoso para evitar que ejerzan cierta función de fiscalización, por ejemplo, vigilancia del gobierno, intimidación, amenazas, ocultamiento de información, en fin, es una lista bastante importante en la que pues todavía hay que trabajar más que nada en la cultura, porque si las cuotas a veces parecen ser como forzadas, los partidos, bueno, no están concibiendo que el excluir en términos genéricos a una mitad de la población, pues no está considerándose o se está mermando parte, en primer lugar, de la calidad democrática, por un lado, y por otro lado no se está reconociendo un problema fundamental, en tanto la condición de ciudadanía de las mujeres, en este caso como una extensión de lo que es la ciudadanía política. Entonces, tiene que ir aparejado, ¿no? La parte legal con la parte cultural, de tal manera que empecemos a cambiar valores, empezar a tratar de que se incorporen, esto se va a hacer en la medida en que se incorporen mayor número de mujeres a todos los espacios de la vida pública y no quedándose exclusivamente en esta parte de la vida privada. Es como decía Silvia Hernández en otro programa, legisladora priista, decía, bueno, María Elena, yo le decía, bueno, ¿por qué pasa eso en los partidos? Dice, porque partido es un pedazo de la sociedad y no es más que un reflejo de lo que afuera se vive. ¿Tú cómo la ves, Maite, antes de irnos a nuestra pausa? Traigo varias preguntas de lo que les he escuchado. Primero, nos está haciendo falta en México y supongo que en el mundo en general algún diagnóstico para garantizar que el hecho de incorporar a más mujeres en los parlamentos o en las toma de decisiones públicas necesariamente transforma, ¿no? La dinámica política y sobre todo si eso necesariamente trae implicaciones sobre la mejora en términos de equidad. No estoy muy segura, ni creo que sea ese el objetivo de incorporar a más mujeres. Es decir, podríamos hoy en día ver si con ese 37% las mujeres que son diputadas o senadoras están necesariamente impulsando iniciativas que tengan que ver con equidad. No creo que estén obligadas a ello. A lo que sí estamos obligados como sociedad es a que haya equidad que les garantice poder formar parte de estos espacios de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eso sería asegurar que si metes a más mujeres vas a mejorar moralmente o en términos de valores una institución pública. Y yo creo que hay tantos hombres valiosos como mujeres valiosas, tantos hombres honestos como mujeres honestas, y no necesariamente el meter a más mujeres hace que una institución se vuelva más honesta si no las tiene, que sí las tiene. Lo que sí se garantiza es que hubo un proceso democrático que permitió equitativamente que haya tanto uno como otros, porque no tienes por qué marginar a unos o por ser hombres o por ser mujeres, que es el caso generalizado. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar ahí por desmitificar, porque si no generamos amplísimas expectativas y resulta que tenemos mujeres barbarísimas que han sido muy poderosas, ¿no? Recientes ejemplos de alguna por ahí aprendida y no necesariamente es el ejemplo de mujer que quisiéramos que nos representara en ámbitos públicos. Entonces hay que ser muy cuidadosos ahí con cuál es el objetivo final, y yo creo que el objetivo en sí mismo es la equidad de representación. ¿Qué se hace con esa representación? Es un asunto aparte. Podríamos esperar que mejoren las políticas públicas, pero probablemente no mejoren porque es una representación de los intereses de la sociedad. Ahora, me regresaría a qué hace que las mujeres le entren o no le entren, y si es cierto también este mito de que no hay mujeres suficientes, ¿no? O que no son suficientemente capaces. Si tomamos lo de Aristóteles, tiraría el asunto de la capacidad. Creo que también hay suficientes hombres capaces como incapaces, y lo mismo en el término de mujeres. Hay mucho más preparadas, otras menos preparadas, otras que llegan, improvisan de una manera que te asustas, no traen datos duros. Entonces, igual que muchos hombres, ¿no? El género no hace la diferencia en términos de capacidad, ni de conocimientos, ni de experiencia.
Lo que sí creo es que hay todavía una profunda cultura que no solo depende de que los hombres no abran los espacios, sino depende de que las mujeres no se avienten a entrarle, por todas las razones que Silvia nos enlista, de a todo lo que se enfrentan en campañas o de a todo lo que nos enfrentamos desde que queremos entrar, pero también por una cultura, y me gustó como lo dijiste, en donde hay muchas mujeres con las que yo platico diariamente, en mi ámbito muy, muy cercano, universitarias, incluso con posgrados, que prefieren estar en su vida privada que tenerla garantizada la parte de la familia y tener garantizada la parte de la pareja, como si fuera amenazante incorporarse a la vida pública. Lo ven como un riesgo y se sienten satisfechas con esa parte. Entonces creo que tenemos que también entender que hay mucha lucha que dar en la parte cultural para que las mujeres dejen de temerle a la participación en la vida pública y la vean como una aspiración atractiva, no como algo que las va a marginar. Pareciera que entonces estás condenada a estar sola, ¿no? Si le entras a la vida pública, te quedas sin vida privada. No tendré esposo y tampoco seré madre. Nos contaba hace ratito, Silvia, perdón que te interrumpa, allá afuera, que muchas de las diputadas locales a las que entrevistó decían, no, yo no quiero cuotas de género, a mí no me gustan, y tengo amigas de las más brillantes y a las que admiro que también están en contra de las cuotas de género en términos de que lo ven como un acto discriminatorio, es decir, oye, por ser mujer no tengo por qué tener un privilegio frente a los hombres. En principio yo les daría cierta parte de razón, pero creo que las cuotas tienen una razón histórica y además tienen impacto, que si quieres ahorita en el siguiente bloque se los voy platicando, pero sí van causando unas consecuencias positivas que en un futuro pueden incluso ya verse en política pública reflejados, ¿no? Ese es uno de los temas. Han tocado dos asuntos que vamos a analizar después de darle la palabra a nuestros ciudadanos. Uno es la aportación de las mujeres. Cuando las mujeres no están, nos estamos perdiendo, como bien decía Sara, pues de la mitad de la población, pero también de una mirada distinta a la de los hombres. ¿Qué aportan las mujeres cuando llegan a la esfera pública? Por un lado, y por el otro, el tema, Silvia, del empoderamiento de las mujeres. Para el PNUD resulta una estrategia eficaz, una estrategia obligada, el empoderamiento individual y colectivo de las propias mujeres para poder ellas mismas abrirse sus oportunidades. Vamos a hablar de estos temas, pero antes vamos a escuchar a algunos de nuestros ciudadanos. Preguntamos en qué sentido es diferente la participación política de las mujeres a la de los hombres. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues desgraciadamente sí, como que a nosotros nos hacen menos caso, tal vez por ser mujeres. Y no debe de ser, ¿no? Porque ahora dicen que debemos de tener los mismos derechos. A ver si no meten problemas, porque el gobierno de México está muy mal, ¿no? Han dejado muchas cosas pendientes. Luego la mujer, a través de que cree que es una igualdad. En mi caso, pues, mi esposa trabaja y cree que tenemos los mismos derechos y siento que no es así, porque es Dios, hombre y mujer, ¿no? Esa es mi opinión. O sea, no puedo decir mal, no puedo decirle más. Pues yo creo que ninguna, tanto derechos tienen las mujeres como los hombres. Claro que sí, yo creo que falta mucho para que la mujer pueda participar un poco más en este tipo de situaciones. Ojalá haya más apertura en lo sucesivo. Debería de ser igual, aunque todavía a la fecha hay discriminación, sobre todo para la mujer, ¿no? Que ya no debería, pero todavía existe. Pues yo creo que depende de cada persona, ¿no? Si la mujer se prepara y los hombres también, pueden tener la misma participación en cuanto a opiniones y demás. Pero en cuanto a la ley, todos tenemos el mismo derecho, participación política en México, aunque hay que prepararse mucho. Siempre el hombre gana más, tiene mejores puestos, mejor jerarquía, mejores prestaciones, y no nada más en la política, en todo. Hay mucha discriminación todavía, más en los tribunales, por ejemplo. Nos cuesta mucho trabajo como mujeres porque a veces tienen que ver guapa o te tienen que ver para que te atiendan, y si es hombre, mucho más, ¿no? Y incluso las mujeres, o sea, es mejor que te toque un hombre, como mujer te lo digo, porque una mujer no atiende mejor a los hombres físicamente, no sé cuál sea el motivo, pero es la realidad, es muy difícil.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. ¿Qué les parecieron las respuestas, Sara? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal las respuestas? Bueno, se está reflejando lo que hemos comentado en el anterior bloque, ¿no? Que todavía la parte cultural parece que es la época de los romanos, ¿no? ¿Hay algún testimonio que les haya llamado la atención en particular? Pues el del señor, ¿no? Muy representativo. Espero que de cada vez una menor parte de la sociedad, en donde dice, no tengo más que decirte, yo soy hombre y mi mujer es mujer, ¿no? Y no somos iguales en derechos, aunque ella crea que sí. Exactamente, ¿no? El que todavía no nos queremos ver como iguales, ¿no? No nos podemos ver como iguales. No nos podemos ver tampoco, ¿no? ¿De qué nos perdemos cuando no están las mujeres en la esfera pública? ¿De qué mirada, de qué percepción, de qué realidad, de qué nos perdemos si excluimos a las mujeres del mundo público? Sí, definitivamente lo que comentaba Maite, de que no necesariamente implica que meter más mujeres, ya haya otro tipo de situaciones políticas distintas, pero sí implica que empiece a considerarse como una normalidad, o sea, que haya mayor número de mujeres en ese sentido para acostumbrarnos, hombres y mujeres, a dialogar, a entender y a trabajar, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que sí siguen siendo necesarias es precisamente concientizarnos, en particular a las mujeres que toman también decisiones, porque también a veces las agendas no tienen en ella la problemática muchas veces que se sufre en términos de la condición de género. Eso es lo que pues ha resultado tratar de llevar a cabo esta sensibilización para que sean considerados, o muchas veces el que no tome en la agenda también es un dato, el tema de las mujeres. Quizá hay otros temas mucho más importantes que hablar de mujeres y no es a lo mejor representativo para algunos partidos políticos, ¿no? ¿Mujeres para qué? ¿Mujeres para qué en la vida pública? Maite. Yo creo que nos perdemos como te pierdes cuando discriminas a cualquier persona por cualquier razón, es decir, si discriminas a alguien por su preferencia sexual, por su religión, por su escolaridad, por su color de piel, te estás perdiendo de sus ideas, te estás perdiendo de su experiencia, de sus conocimientos, de sus propuestas. Y creo que el simple hecho de excluir a la mujer en las decisiones públicas hace que te pierdas de un montón de individuos, ¿no? O de personas que pueden aportar a su sociedad tanto como un hombre. Es lo único, es igual a discriminar a un hombre, te pierdes de un amplio grupo de la sociedad que tiene mucho que aportar. Entonces, creo que no podemos nosotros darnos el lujo de, por razones de discriminación, dejar fuera a cualquiera que pueda aportar públicamente. Sara, ¿mujeres para qué? Bueno, por humanidad, simplemente, ¿no? Es decir, los términos de qué significan los derechos humanos, hoy artículo 1 de nuestra Constitución, significa tratarnos como humanos, hombres o mujeres o aves, como yo digo, ¿no? Yo creo que nos perdemos de un acumulado de conocimientos, que la discriminación hace que no se considere aquello que ha sido aportado históricamente. Y las mujeres aportamos, por ejemplo, algo que poco se sabe, la agricultura, o fuimos fundamentales en la etapa de desarrollo de la humanidad en el sedentarismo. Armamos un montón de cosas que ahora están industrializadas, la industria de los alimentos. Nuestra tradición, efectivamente, en la vida privada ha permitido que seamos muy efectivas en la industrialización de los países, en el tema de la producción de maquiladoras de exportación en todo el mundo, pues viene de esta mecánica de la cocina y del tejido y del bordado. Son conocimientos históricos que han sido aprovechados por el capital internacional. Y quería decir una cosa antes de dejar la palabra, que el fenómeno esmachismo mexicano del tercer mundo muy tremendo que se expresa en estas violencias, pero que nos contaban las danesas, que en un país donde el 40 o el 50% está en las áreas de política, no se ha podido trasladar esta igualdad a las áreas sindicales o de organizaciones sociales. Sigue habiendo un rechazo. Y es Dinamarca. Y es Dinamarca, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos que hacer una revolución cultural, como dicen las compañeras, muy profunda. Ahí los medios de comunicación tenemos muchas cosas que hacer
porque ahora hacíamos un ensayo, ¿no? Antes de empezar esta sesión. ¿Y conoces a fulana? No, ni idea. Claro, ¿no? claro. Y un poco es muy importante el conocimiento histórico, que también se ha abandonado por la cosa pragmática de lo que viene. Ay, yo soy muy crítica y pienso que despojar a los pueblos de su historia, se les despoja por un lenguaje universal en Naciones Unidas, a veces equivocado, ¿no? Las mexicanas tenemos una historia riquísima. Estaba pensando cuando hablaban de las mujeres fantásticas, y lo dejo en la mesa solamente, indagar un poco sobre Amalia de Castillo Ledón, que una historiadora ahora le ha puesto al libro Mujer de Estado y Mujer de Letras. Era una mujer completísima, que además inaugura en los años 30 el matrimonio moderno. Y es nuestra, y fue la primera subsecretaria de Educación Pública. O sea, que hemos desaprovechado. Hay una ignorancia en estos señores de los partidos espeluznante. Vamos a darle ahora la palabra a nuestros universitarios. Ojalá hubiera tenido 2 horas, porque la verdad está muy rica esta mesa. Venimos la próxima semana. Es un hecho. ¿Cuáles son los factores que favorecen la participación política de las mujeres? Esta pregunta es muy importante porque al regreso hablaremos del empoderamiento. ¿De qué se trata ese proceso? Ese proceso que, por cierto, de manera individual no lo otorgan los otros, viene de adentro, de cómo me veo, de la fortaleza que me doy a mí misma frente al mundo. Ese es el empoderamiento individual. ¿Cómo estamos en ese sentido? Vamos con los universitarios, volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. A que se están rompiendo paradigmas en esta sociedad que antes existían, y pues ya se está empezando a hacer a un lado el machismo, y pues es un punto a favor en esta sociedad, ¿no? En mi opinión sería que se fomentara más esto y que las mujeres que todavía son sumisas, pues se les abriera la conciencia. Esas ganas de salir de ellas, ¿no? Claro, vemos que siempre han sido como que reprimidas, pero las ganas que ellas han tenido de formar parte de este tipo de ambientes, pues ha sido el detonante que hace que ellas participen. Realmente no hay ningún cambio, ni creo que sea menos o más la participación de la mujer desde que se le dio el voto en los años 50. Pues yo creo que esta apertura en la cultura que se está dando ahorita para poder acabar con el machismo, porque antes eso era un impedimento muy importante. Y la preparación, la educación que se nos está dando ahora a las mujeres y que se nos da la oportunidad de participar en ellos. También la conciencia que todas las mujeres en general estamos teniendo de pertenecer a la sociedad y de que somos parte importante en ella. Y pues sí, yo creo que nos estamos dando más valor a nosotros mismos. La igualdad de condiciones y la educación principalmente para nosotros, porque te permite tener como un pensamiento más amplio, más abierto y ser más consciente de las cosas. Promover la igualdad en cuanto a la cantidad de mujeres que debe haber en el Senado, darles la misma oportunidad en todos los ámbitos laborales. Son muchos. Bueno, yo pienso que principalmente que estén informadas de que se puede participar, porque muchas se han quedado con la idea de que eso es para los hombres. Otro es que se dé como el compromiso de las mismas mujeres de tomar esa responsabilidad, y pues más que nada esos dos. Y pienso que además se tomen en serio lo que están haciendo y no nada más porque sí. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Salidas. ¿Cómo empoderamos a las mujeres? ¿Qué políticas? ¿Con qué alianzas? Les voy a platicar rápidamente lo que considera el PNUD como empoderamiento, como una estrategia para transformar toda estructura de desigualdad público-privada. Y dice, es el individual, el empoderamiento individual es un proceso en el que las mujeres van tomando el control de sus vidas, van adquiriendo autoconfianza para ampliar sus opciones y oportunidades. El empoderamiento, nos dice el PNUD, proviene de lo interno, de nosotras mismas, y no se otorga por los otros, y es fundamental para que las mujeres puedan ir avanzando en el ámbito de esto soy, yo quiero esto y mi vida va a ser así, sea la que sea, madre, trabajar o no,
la que yo elija, esa es mi vida, yo soy esta persona y quiero esta vida. Tener ese poder para decidir. ¿Cómo logramos eso, Sara? Bueno, yo creo que Silvia era muy elocuente al decir que las mujeres tenemos que tomar conciencia de ser humanos. En ese momento podemos tomar decisiones y en ese momento podemos hacer un plan de vida y podemos tener metas. Se dice fácil, de hecho es muy complejo porque no podemos ser individuas y no estar en la sociedad. Y la sociedad lo que tiene son una serie de mandatos que una tiene que cumplir. Con 35 o 40 años de militancia feminista, hay momentos de tu vida en que dices, ¿en qué me equivoqué con mi hijo? ¿No? Me lo estoy asumiendo completito, yo las he escuchado. Yo soy un poco más cínica, y fíjate, usar cínica significa un prejuicio del tamaño del mundo. Creo que ahí otra vez necesitamos, nos urge, para elevar la calidad de la democracia, hacer una gran cruzada de información a las mujeres y de formación, sin simulación. Ahora que discutimos el Plan Nacional de Desarrollo, veíamos que se han invertido millones de pesos en trabajos específicos de formación, de capacitación, de talleres. Pero yo digo que hoy el género se enseña de una manera tecnocrática y no profunda. Creo que se necesitan grandes diplomados, grandes encuentros, donde las mujeres y los hombres puedan entender qué es lo que está pasando en la sociedad del siglo XXI, donde compartimos la parte económica, donde fuimos afortunadamente masivamente a las escuelas, donde podemos hacer Estado y política pública, donde podemos compartir toda la riqueza o toda la pobreza y todas las dificultades de un país en condiciones de semejanza. Y es verdad que las mujeres necesitan hacerse humanas, ¿no? Realmente me parece un gran desafío para esto que hoy podemos estar discutiendo en muchas instituciones y en muchos espacios, que hay muchos programas y que hoy mismo se nos está diciendo que hemos iniciado un sexenio de la transversalidad para hacerle justicia a las mujeres. Y que se está hablando de otra palabrita de Naciones Unidas interesante, de la igualdad sustantiva, es decir, la que se puede probar, no la que se puede decir, ni está solamente normada, la de todos los días. Muchas gracias, Sara. Silvia García Fajardo, tu conclusión final. Sí, pues que definitivamente hablar en empoderar, pues tiene que ver mucho con el poder de decidir. Y el poder de decidir tiene que ver el poder decidir como sujeto a tu sexualidad, a condiciones de trabajo, a condiciones de la participación política, en fin. Y todo esto implica una serie de derechos que muchas veces las propias instituciones son las que las violentan, ¿no? Es decir, los propios derechos desde la parte institucional a veces no son respetados, no son valorados, como decía en el video, ¿no? Cuando las mujeres acceden a la justicia, es un camino difícil y como aguantar todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que empezar a hacer valer esos derechos en todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional, en la parte, por supuesto, implica la parte personal, pero también en su comunidad, en el entorno de su comunidad, en el entorno de la sociedad, y de tal manera que, bueno, se empiece también a realizar mayores investigaciones, sobre todo pues en los estados, sobre la cuestión y la perspectiva de género, para pues también ir avanzando en toda esta violación a veces de derechos, o qué derechos tenemos y qué derechos se pueden ejercer, ¿no? Maite Azuela. Yo retomaría dos entonces. Me voy contigo por la cruzada del empoderamiento, y en términos del empoderamiento de la sociedad, ni siquiera de las mujeres nada más. Creo que una sociedad es más rica en cuanto tenemos todos más oportunidades. Me tocó hace ya un rato dar un curso de equidad de género a personas que pertenecían a la Marina y al Ejército, la mayoría de ellos hombres.
Y salí de ahí impresionada porque muchos de ellos se me acercaron al final a decirme, es que a mí me encantaría tener más tiempo para compartir con mi familia, es que a mí me hubiera gustado que cuando mi mujer tuvo a nuestro hijo, yo hubiera tenido por lo menos unas 4 semanas para poder acompañarla. Es decir, a los hombres también como sociedad les negamos el acercamiento a lo privado, a una vida rica de emociones, de experiencias, de la que probablemente tengan muchas ganas de experimentar. Y si seguimos con los estereotipos y los roles como están, como sociedad nos estamos perdiendo mucho, tanto ellos como nosotras. Entonces, creo que esta cruzada puede ir en términos de equidad social muy bien planteada y que pues aunque a muchas no nos guste en un inicio en qué consisten las cuotas de género, que pudiéramos entender que es importante seguirlas promoviendo. Nada más del 2011 al 2012 en el mundo, con la cuota de género se incrementó el 1% la participación de más mujeres parlamentarias. Y creo que eso te va diciendo, si en un año crece así, por ejemplo, en términos de cualquier escaño de decisión pública, se incrementó 0.5% de 2011 a 2012. Entonces, sí genera mayor participación y estoy clara de que esa mayor participación va generando un cambio cultural. Entonces, digamos que sí a las cuotas de género y, ojo, tienen que ir acompañadas de sanciones, porque en la regulación local electoral todavía no trae sanciones. Si un partido político no cumple con la cuota, no pasa nada, no le quitan el registro. Todavía hay muchas mujeres que siguen teniendo suplentes por hombres, entonces en cuanto llegan, ¿no? Nos aplican la Juanita. Entonces sí hay que revisar la legislación local a fondo. Nayarit ni siquiera tiene la cuota de género contemplada, por ejemplo. Ha sido un placer compartir la mesa con ustedes. Tenemos que hacer la mesa 2. Muchísimas gracias, Sara Lovera, periodista y activista. De verdad, gracias, Sara. Gracias. Ha sido un gusto. Maite Azuela, analista política y activista. Muchísimas gracias, Maite. Silvia García Fajardo, académica, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Silvia. Gracias. Pues yo creo que nos quedamos muy picados, porque aquí veo a todo el equipo que hace posible Voces. Dijeron, pues más, ojalá pronto estemos con ustedes nuevamente en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, hasta la próxima.